Probando la conexión y estamos en vivo, señores. Es un gusto saludarlos hoy, domingo de El de los Zapatos Rojos presenta. Bienvenidos, bienvenidos todos. Soy El de los Zapatos Rojos y esto es El de los Zapatos Rojos presenta número 5. Hoy, como todos los domingos, aprenderemos de la mano de los que saben los comos que son tan importantes para resolver nuestros problemas, para entrar de una manera más chévere a la economía digital. Y como ven, estoy entrenando intro, así que no se vayan a burlar. Esto porque pues la idea es para los videos de YouTube y para los podcasts y para todas estas cosas maravillosas que vamos a hacer. Hoy nos está acompañando, ya se va a conectar, ya la estoy viendo y conectada. Hoy se nos está acompañando Catherine Salvador, la máster del tema de conocimiento del consumidor a nivel región. Entonces ya la vamos a conectar. Ya son las 7 de la tarde, se me puso la pantalla amarilla. Vamos a ver eso. Marito, Kate, qué gustazo que estés con nosotros a través de este espacio. Bienvenidísima al de los Zapatos Rojos presenta número 5. no, muchas gracias a ti por invitarme también. No, qué gustazo, de verdad, Kate, para mí, o sea, para los que no conocen a Kate, Kate es, igual ya se va a presentar y todo más formalmente, pero Kate es una de las personas que más sabe de comportamiento del consumidor, de todos estos temas de investigación y demás en la región. Ha trabajado en Perú, ha trabajado en Ecuador, pues ella es de Ecuador, pero ha trabajado en Perú, ha trabajado en Colombia, ha trabajado en Costa Rica, en Centroamérica, ha estado en varios lugares y realmente conoce, le toma la fibra a este espacio, y nadie mejor que invitarla porque ustedes a partir de lo que vimos las semanas pasadas con la charla de Juan con el tema de consumo post-COVID y después con la charla de Luis Felipe del contexto, pues qué mejor que ponernos con la persona máster aquí en el tema de conocimiento del consumidor para que nos ponga en contexto un poquito más estos temas y nos lo baje ya a la realidad de lo que podemos hacer. Pues Kate, bienvenida, es un gusto para nosotros que estés acompañándonos. ¿Cómo está Quito? Mi adorado Quito. Ah, Quito, te gustaba mucho por acá. O sea, está bien, el clima está bien, estaba muy frío, ya sabes, abril es súper frío, pero ya ahorita mayo ha cambiado un poquito, el sol otra vez está pegando fuerte, igualito como lo viste. Amo Obviamente Quito. con esta pequeña el tema de distanciamiento y todo esto, pero igual, está igual. No importa, con tal de ver por la ventana y escuchar la canción del carro del gas, todo está bien. De- Bueno, qué gusto verlos acá. Entonces, pues nada, Kate, por favor, preséntanos y coméntale a la comunidad del Club de los Zapatos Rojos. Cuéntanos quién es Catherine Salvador y por qué eres la máster de este tema. Ay, bueno, como ya te dije antes, Marito, gracias por darme este espacio, poder conversar de esto que me apasiona un montón. He estado muchos años en esto, muchos años en temas de comportamiento. De hecho, yo quería estudiar psicología clínica. No lo pude hacer, pero me metí por otros lados. Entonces, bueno, soy publicista de profesión. Luego también hice algo de marketing, hice algo de publicidad, de psicología del consumidor, temas de customer experience. Entonces, actualmente me encuentro en una categoría de mercado que es la banca. Ya llegué con un 360 a esta categoría y en este momento es implementar lo que todos estos años he venido recogiendo en cuanto a estudios, en cuanto a investigación, en cuanto a esto de comportamiento de consumidor que realmente me apasiona muchísimo. Cómo funciona la mente, los procesos mentales, cómo se dan, o sea, biológicamente, cómo son. No lo sé de una manera tan profunda como tal, pero sí desde el punto de vista de psicología consumidor, ¿ya? Genial, pues Kate, qué gusto nuevamente pues tenerte acá. Y pues la primera pregunta obligadísima y que estás señalando en el cartel de invitación, ¿cómo manejar o cómo aprender o cómo conocer a este consumidor? ¿Mm? Ok. Es que, ¿en qué lío nos metimos, Marito? O sea, este preciso tema que en serio es súper, es que de verdad es súper complejo. O sea, ni Ajá. siquiera nosotros mismos, ni tú ni yo, entendemos bien cómo manejar la situación. Entonces, como marca, se torna también difícil comenzar a comprender a este nuevo consumidor. Hablamos todos como que de una nueva realidad, ¿ya? De una nueva normalidad, más que nada. Y es verdad, o sea, realmente lo que tuvimos a inicios de marzo, que era lo que conocíamos, eso no va a regresar. Y no lo estoy diciendo en un tono como pesimista, más bien es el hecho de que ya hemos pasado como humanidad por
temas y situaciones catastróficas y lo que nos ha hecho es hacer que evolucionemos, que crezcamos a raíz de esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos comprender? A ver, yo quería mencionarles antes que nada, como lo dije hace un ratito, quisiera que veamos más que nada al ser humano no como consumidor como tal, sino que es un individuo, es un ser humano, ¿ya? Ujú. Entonces, por ende, vamos a ver varios matices y ahorita les voy a contar. Tenemos este matiz que sería como el biológico, este otro que es el psicológico, como individual y social, porque somos un ser que también vive en manada, y desde ese punto también lo podemos considerar. Y más que nada, y lo que resumiría todo este tema, que al final son un montón de cosas unidas, es conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Mediante investigación. O sea, no hay otra forma. Y yo sé que van a decir, ok, pero ¿cómo hago investigación en este punto donde yo no puedo salir tampoco como marca? Ok, también hay formas de hacerlo, ¿ya? Es como lo que estamos haciendo ahorita contigo. O sea, esta parte digital que no estaba tan impregnada en el consumo o en el comportamiento de ciertas edades, ahora se comienza a potencializar, ¿no? Entonces me veo en la necesidad de cambiar mi comportamiento y por esta necesidad que tengo de sobrevivir, porque comienza ahí también a despertar una parte del cerebro que es la reptil, yo necesito comenzar a adaptarme. Entonces, por ahí va más o menos el tema. Ok, nos comentabas ahorita entonces acerca de que hay que tener cuatro dimensiones, ¿no? El biológico, el social, el individual, ¿y cuál fue el otro? Nada más, son los tres. Tres, Nada más que individual, social y biológico. Ok, pues sí. supuestamente antes uno solo investigaba a una sola persona o desde una sola dimensión, porque hay que tomar en cuenta estos otros elementos, Kate. Básicamente porque creo que te voy a decir el por qué, empecemos por el por qué no se ha visto desde este punto, ¿ya? Ajá. No se ha visto desde este punto porque hay un error que ha cometido bastante las empresas y es mirar al consumidor solo como un número, ¿ya? Y en muchos de los sentidos no se ha visto el consumidor como un ser humano que piense, siente, que piensa y siente. Entonces, esto creo que sería el principal problema al cual debemos abocar y enfocarnos. Y luego de esto, ya voy a este punto que me dices, ¿por qué empezar por estas tres cosas? Por esto mismo, porque biológicamente voy a irme un poco a la teoría. Ya sabes que yo también le hago a la docencia, entonces también Hágale, hágale, me soporto bienvenidísimo. mucho del tema teórico. Ya, ok. Nosotros somos nuestro cerebro, Marito. O sea, Ajá. indudablemente somos nuestro cerebro. ¿Qué es lo que pasó en la época de los noventas? Había un científico, MacLean, que puso y propuso una teoría del cerebro en base a la evolución morfológica, ¿ya? Entonces le llamó el cerebro triuno. Hay mucho como críticas en relación a esta porque es una estructura bastante básica. Sin embargo, esta estructura ha servido mucho para estos temas de marca, de comunicación, de marketing. Se la ha tomado y se la ha adaptado, ¿ya? Lo básico nos Entonces, gusta, fresca. Lo básico es sí. chévere. Sí, entonces, Ajá. básicamente, ¿qué es lo que pasa? Hay tres capas, ¿ya? Esto sí quiero que se entienda bien porque después le van a encontrar el hilo a todo lo que estoy diciendo. Tres capas. La primera en estar dentro de la evolución hace 500.000 años atrás, hasta 500 millones de años, perdón, es la reptil, ¿ya? Esta que está en alerta, esta que nos permite sobrevivir, ¿listo? Luego pasan otros millones de años, 250.000 millones, perdón, 250 millones de años después, y viene otra capa, que es la límbica. Este es emocional. Ya nos permite conectar por medio de las neuronas todos estos estímulos que entran a nosotros y los comienza a convertir. Y finalmente tenemos otra capa, que es el neocórtex, es la más evolucionada y ahí está donde está el hemisferio derecho e izquierdo, ¿ya? Entonces, esta nos permite racionalizar. Eso es lo que yo quería que comprendan, porque en este momento lo que está pasando es que se está como que accionando mucho esta parte reptil, la más primitiva nuestra. Nunca han estado separadas. A pesar de la Ajá. evolución, las tres están unidas neurológicamente, ¿ya? Entonces, se está despertando esto y lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo es tratar de adaptarnos a esta nueva realidad. Es ver cómo sobrevivimos en este punto de la historia, digamos así, ¿ya? Entonces, Ujú. desde ese punto es muy importante también verle al ser humano.
Sobre todo también porque ha sido tan, digamos, menospreciado el cerebro desde la antigüedad. O sea, te doy un ejemplo. Los egipcios para poder, digamos, embalsamar a sus soberanos muertos y prepararlos para la próxima vida, lo que ellos hacían es cuidar mucho el corazón porque pensaban que el alma estaba en el corazón, pero se deshacían del cerebro. Metían unas agujas por las fosas nasales, batían el cerebro y succionaban el cerebro. Era totalmente desechado, Ok. ¿ya? Y así, o sea, Igual llegamos a seguimos ahora. pensadores. La gente desecha mucho el cerebro todavía. Sí, o sea, ya vamos a llegar a eso Ok, ok, muy bien. también. Pero sí, o sea, ya pasar del tiempo, igual fue menospreciado por pensadores como Aristóteles, Marito, o sea, él también pensaba que el alma estaba en el corazón. Finalmente llegamos a un Descartes que dice, no, él vio la estructura del cerebro, encontró la glándula pineal, vio que estaba en el centro del cerebro y asumió, porque igual, esa es otra cosa, somos máquinas de asociación que por estar en el centro, el alma estaba en el cerebro y ahí es que como que comienza a darse relevancia al tema del cerebro. Entonces, hasta ahí, hasta ahí. Si estoy siendo bastante teórica, me cortas nomás. No te preocupes, no te preocupes. Ya lo bajaremos. Ya, ok. Bueno, esta como parte biológica, Marito, o sea, estas tres partes del cerebro son muy importantes. Como te decía, se está viendo de la parte de reptil, de esta parte de, de, de adaptarse, de poder sobrevivir. Hemos visto, por ejemplo, la compra, nos volvemos un poco irracionales y vimos la compra de papel higiénico, pero en cantidades que no se había visto antes. Y era por este tema de abastecerse, pero ¿por qué el papel higiénico? También era la pregunta. Y hay una respuesta también para eso que se une mucho a la capa límbica, es el síndrome de FOMO. ¿Habías escuchado del síndrome Ni de idea. FOMO? ¿Qué es eso? Cuéntanos. Ok, a ver, el síndrome de FOMO inicialmente había salido porque se asociaba mucho a la tecnología y al uso de las redes sociales. En realidad estas siglas lo que quieren decir es Fear of Missing Out, el miedo a Ah, perder algo, ¿el ¿ya? miedo a Me qué? estoy perdiendo de algo, a Ah, el perder miedo a algo. perder el mando. Ajá. Ok. Entonces, e inmediatamente, volviendo a este punto de la compra de papel higiénico, lo que pasa con nuestro cerebro es que también se activa la neurona espejo. Entonces yo hago lo que el otro está haciendo. Si el otro lo está haciendo, yo también lo tengo que hacer. Aparte, el papel también ocupa un lugar bastante grande en las góndolas, en las perchas. Lo que hago es visualizar más rápido que eso se está acabando más rápido y lo que quiero hacer es que no se acabe y yo también no perderme de eso, o sea, no llenar ese vacío que tengo en ese momento, ¿ya? Esa es una de las cosas que está pasando en relación biológicamente a este comportamiento que ahora Oiga, tenemos. pero venga, espérese porque su merced me puso dos paralelos súper interesantes. Tenemos A el ver, primer lado del cerebro súper chévere que tiene tres niveles y nos dice que tenemos un cerebro reptil, que es porque de la mera emoción, de lo mero básico, primitivo. principios ramplones. Tenemos después Ajá. un cerebro emocional, que es el que nos hace guiarnos. Y el tercero, después el racional, el que piensa y es el que tiene los dos lados y demás. ¿Sí o no? Sí, Hice bien la tarea, ¿cierto? exactamente. Pero Sí, después nos manda el totalmente. papel higiénico. ¿Cómo se relaciona entonces esta vaina del cerebro chévere, de toda esta teoría bonita y bacana, sí, súper interesante, como dice Paulina, a ¿cómo es que se llama? A este comportamiento irracional de película de ciencia ficción comprando papel higiénico? O sea, ¿qué tiene que ver estos dos puntos ahí? Qué buena pregunta, Marito. ¿Tú quieres entender más o menos ese proceso mental para que Ajá. puedas tener ese cerebro ya más Claro, evolucionado, esta claro, corteza porque, cerebral más porque, si te, evolucionada? porque nosotros que nos consideramos tan racionales y tan primermundistas y tan gente avanzada y no me mezclo con las emociones y voy a un supermercado y lo primero que veo son me cojo los papeles higiénicos por todo lado y el arroz y todas las cosas y peleo con la gente como si fuera la Tercera Guerra Mundial por los productos habiendo abastecimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso y por qué está pasando hoy en estos temas digitales y de cuarentena? ¿Por qué pasa eso? Ya, a ver. Bueno,
No ha sido desde este momento en específico, ahora ha potencializado como tal, porque como te decía, este síndrome se visualizó o se vio primero con este tema del uso de las redes sociales, este miedo a perderse de algo que es las redes sociales, o sea, que está haciendo el otro, el morbo, el chisme, ¿ya? ¿Ok? Desde ahí comenzó. Pero ¿cómo es este proceso mental, Marito? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Tenemos muchos estímulos externos, ¿ya? Nosotros percibimos estos estímulos externos, los interiorizamos. Lo primero que pasa es que llega esta información a la capa límbica. Somos seres emocionales, no hay forma de que hagamos otra cosa, somos seres emocionales. Sin embargo, por ahí también está analizando información el reptil, le pasa información al límbico, pero esto es lo que pasa. El estímulo llega primerito al límbico, primerito. Entonces yo la primera reacción que tengo es emocional, ¿ya? Como viaja por una parte del cerebro que se llama tálamo y se bifurca al racional, que es el neocórtex, lo que pasa es que comienzo a racionalizar lo que está pasando. Entonces digo, ¿por qué estoy comprando papel higiénico? A lo mejor lo haga, a lo mejor no. A lo mejor me quedo en la parte de emocional, que eso es lo que está pasando. Entonces, ese es el proceso mental que hacemos normalmente como consumidores y como personas en general. Para tomar una decisión hacemos ese mismo proceso. Llega primero a la parte emocional y luego se va a la parte racional. Ok. Entonces, Ujú. ahí, entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Ah? Por adaptarnos, por sobrevivir, O por sea, tratar de en resumen, pertenecer. claro, te podría interpretar entonces, Kate, que nosotros somos unos copietas de consumo. O sea, si las otras personas lo están haciendo, nosotros lo vamos a hacer por ese tema del no perderme. No todos, Estoy, ¿cómo? no todos. Depende mucho de No la todos. personalidad. Pero En ese entonces, punto que acabas de topar, ahí va la psicología como individuo y como social. ok, ¿y por qué? Cuéntanos un poquito de eso. Ya, a ver, esta parte como individuo. ¿Qué es lo que pasa como individuo? Yo comienzo a tener un aprendizaje más o menos desde los 3 años, ¿no es cierto? Que es lo que puedo recordar, más o menos desde los 3 años, esta parte cognitiva y este aprendizaje que tengo durante el tiempo, ¿ya? Em, Esto va evolucionando, pero yo estoy expuesto a ciertas cosas como a factores como lo que pasa en la sociedad, en dónde estoy, el país en el que estoy, la religión que es la predominante en el país en el que estoy, qué tipo de gobierno. O sea, hay muchas cosas que influencian dentro de nuestro comportamiento como individuo, ¿ya? Entonces, eso va a dictar ciertas partes del comportamiento como tal. Si ves, hay muchas cosas que me vas a decir, pero Kate, hay cosas que son universales. Y claro, totalmente. ¿Por qué? Por la globalización, por el tema de la tecnología, por el tema de la información, como viaja tan rápido que hemos adoptado también culturas de otros lugares. ¿Ya? Eso como individuo. Entonces mi personalidad, mi forma de ser, mis hábitos, mi comportamiento va a estar ligado mucho a qué he estado expuesto desde niño y qué he estado expuesto mientras voy creciendo. Ahora, ¿cuál es mi comportamiento en manada? Y mi comportamiento en manada va a ser el querer sentirme aceptado, la presión social, el qué dirán, por ejemplo, si ya nos metemos ahorita al tema del COVID, qué es lo que está pasando con personas que están contagiadas. O sea, cómo son rechazadas por el resto. Entonces, tengo miedo a decir que estoy contagiado. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad? O sea, hay muchos otros comportamientos que se van mirando, si te das cuenta, ya como manada, pero como individuos son otros. Claro, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, si tú ves en las fotos de redes sociales, ahorita, por ejemplo, celebraciones del Día de la Madre? No sé si en Ecuador celebran hoy también el Día de la Madre o cuándo es. Sí, sí, También. sí, Entonces, exactamente. felicitaciones a Ajá. todas las mamás que están conectadas. Feliz, feliz día. Sí, saludos. Entonces, una pregunta, por ejemplo, entonces, si tú ves, por ejemplo, en redes sociales que han subido las fotos de las celebraciones y ves grupos muy grandes de celebración, ¿sí? Y uno dice, pero venga, ustedes, ¿por qué no están en...? Porque uno más o menos sabe los amigos que viven solos o que viven con los papás, pero ve uno fotos de mucha gente junta y dice, pero oiga, ¿por qué se están juntando si estamos en cuarentena, si han salido y demás? Y después ese temita de, oye, ¿por qué yo no lo hice, no? ¿Por qué yo no estoy haciendo ese mismo punto? ¿Se podría tomar ese ejemplo, Kate? Totalmente, totalmente. En ese punto, ¿sabes, Marito? Lo que yo pensaba es remontarme a la teoría de la selección natural de Darwin.
Claro. O sea, sí, básicamente, pero aquí no sería que sobrevive el más fuerte, como decía Darwin, sino sobrevive el que es más astuto. ¿El más qué? Entonces esto va, el más astuto, tienes que El más tener más astuto, el más astucia. vivo, como decimos aquí en Colombia. Sí, sí, totalmente. Entonces, tú ves eso y también tienes otra percepción de las cosas. Es más, o sea, vivimos en un mundo de percepciones donde, ¿qué pasa con las marcas? Y ahora otra vez me meto a las marcas, ahora que estamos nombrando esto. Las marcas están llamadas a cambiar esas percepciones. Entonces, a tomar estos insights que hablamos, que es lo que el consumidor no sabe de él mismo y que la marca se lo dice y que hace que tenga este vínculo emocional y le digo lo que está pasando, ¿ya? Ya. Entonces, más o menos va por ahí, pero sí, sí, es parte de lo que está sucediendo como comportamiento también. Entonces, Kate, en ese entonces, y tú como líder de creadora de experiencia de marca en tema del sector financiero, ¿cómo lo has visto tú en función de qué es lo que tiene que hacer una empresa o una persona ya en los cómo? Porque ya nos dijiste, listo, el cerebro se maneja de tal manera, hay que pararle bolas al tema individual, al tema grupal, hay que pararle bolas a los sentimientos, hay que pararle bolas a lo analítico, todo eso está genial, pero ¿cómo nos basamos nosotros? O sea, ¿cuál es la carta de navegación o cuál es el cómo que tenemos que decirle a la gente que dice, oiga, yo tengo que conocer a mi consumidor, oiga, yo necesito venderle a esa persona? ¿Cómo empiezo a conocerlo? ¿Qué debo decirle? Ok. Bueno, yo te tengo unos tips también para eso. Ajá, ¿Por qué? genial, Porque, súper. como te dije el tema de las emociones también, y que somos seres emocionales, ¿cómo debemos reaccionar ante eso? Y antes de decirte estos tips como marca, también te quisiera y les quisiera comentar a todos los que están conectados, que ahorita estamos muy a presión del tema de las emociones, de nuestras propias emociones y cómo las manejamos, ¿ya? Como sabes, Marito, hay cinco emociones que son las bases. Entonces tenemos la alegría, tenemos la tristeza, tenemos la ira, tenemos el desagrado y tenemos el miedo. Las de ¿Qué es la lo que está película. pasando en este momento? Sí, de Instagram. Ajá. Exactamente, pero es de una teoría de Paul Ekman que No, sacaron esa es para una teoría Instagram. de Disney. Yo me vi la película. Nada, nada. Ah, Marito. Bueno, pero sí, véanla, es muy buena. Claro, total, eso Eh, aplica muy bien. sí, sí, totalmente, porque estamos viendo ahí el cerebro límbico Ajá. realmente en la película. Bueno, ¿tú qué crees, Marito? ¿Cuáles son, de todos de estas emociones, cuál es la que ahorita está presente? ¿Cuál crees El tú? miedo, temor total. Todo el mundo tiene un temor horrible de salir, de mirar, de al menos por lo menos salir a la calle. Exactamente, exactamente, Marito. Y por ahí más o menos va mi respuesta, a pesar de que te voy a aterrizar mucho más y en ejemplos más concretos de este tema, Ajá, quiero contarte el tema del miedo. ¿Qué está generando el ok. miedo? Está generando cuatro escenarios de ansiedad en los que nos podemos poner, ¿ya? Entonces, detona en nuestro cerebro cualquiera de estas cuatro partes. Por ejemplo, el catastrófico, ansiedad, porque comienzo a pensar en cosas catastróficas, es decir, la muerte, la enfermedad, la separación con seres queridos, no los puedo ver, ¿ya? Es algo muy malo que va a pasar. Ese es un tema de ansiedad por un lado. Después tenemos otro que es el de evaluación, que ya lo habíamos conversado. Como ser social y que vivo en manada, esta evaluación es el qué dirán. Ya eso ya lo conversamos antes, pusimos un ejemplo. Luego está la pérdida de control. Nos volvemos locos con la pérdida de control. Todo el tiempo podíamos como que visionar, como que tenemos la capacidad de mirar el futuro, de predecir de acuerdo a lo que estábamos haciendo, qué queríamos hacer, y ahora perdimos totalmente el control. O sea, ya no podemos visionar qué va a pasar. Y el cuarto es muy atado a este, que es la incertidumbre. Este de no sé lo que va a pasar, qué planes voy a tener, que mis viajes, todo lo que tenía que hacer ya no se van a dar, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, ¿ya? Entonces se manejan estos cuatro escenarios en este momento. Y en ese mismo escenario se encuentran las empresas, las marcas se encuentran en el mismo escenario. ¿Cómo lo voy a hacer? Desde ese punto te estoy hablando de un montón de cosas, Marito, pero todas estas partecitas son tan importantes de entender porque luego son implementables, entonces son accionables. Si estoy hablando del tema de ansiedad, eso quiere decir que como marca voy a tener que manejar esos temas con mis consumidores. Que eso primero que voy a hacer es manejar bien mi comunicación, ¿ya?
Una cosa que yo siempre he mirado es como en la relación de pareja. Si yo quiero enamorar a alguien, no solo tengo la intención de conocerla, sino que la conozco de verdad. Porque en la intención no cuenta, está lo que yo realmente hago, ¿ya? Entonces, prácticamente es esta parte de tener una comunicación eficaz con nuestros consumidores, tener una comunicación clara y oportuna, ser transparente, ser empático. Eh, y hay marcas que ya han accionado ciertas cosas. No sé si viste tal vez lo que estaba accionando, por ejemplo, McDonald's en Filipinas. ¿Qué estaba No haciendo sé si McDonald's en tal vez Filipinas? No, no lo vi. eh, una de las cosas que ellos accionaron, y también lo hizo KFC en Vietnam, Ajá, es mostrar todo el proceso de cómo es ahora la sanitización o cómo se están llevando los protocolos de sanitización dentro de los restaurantes y cómo te lo llevan, cómo lo empacan y cómo lo llevan a tu casa. Entonces te ok. están haciendo partícipe de todo ese proceso, te están dando la seguridad y la confianza de que te están cuidando. Entonces es ser parte de la comunidad, entender lo que les está pasando, entender que tengo la ansiedad y la incertidumbre de no poder ver lo que estás haciendo como marca, pero me lo estás contando. Entonces, esa es una parte muy importante. Ok, o sea que uno de los puntos que debemos tener en cuenta, clave señores y todos los que nos están viendo, recuerden, tenemos el botoncito de preguntas o de comentarios ahí abajo. Ya Andrés Ayala ya nos hizo preguntas, ya la vamos a contestar. Recuerden sus preguntas, sus dudas, por favor, en la cajita de preguntas. Clarísimo, si están viendo esto en diferido por YouTube, también aquí abajo en los comentarios lo pueden hacer. Recuerden darnos mucho amor, dándonos mucho amor. Ahí voten muchos corazoncitos, que eso es una maravilla. Kate se merece hartos corazoncitos y a todos ustedes empiecen a saludar, a poner sus manos arriba y a contestar y a generar sus preguntas, porque este tema está bastante interesante. Tan interesante que quiero preguntarte, Kate, acerca del miedo. Quiero que nos enfoquemos en el miedo porque es que yo soy medio Ok, conspiretas. ¿Sí? Entonces, sí, 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 tú dale. nos has dado una bomba bien chévere, que es el tema de la catástrofe, el tema de la autoevaluación, el tema de la pérdida del control, el tema de la incertidumbre. ¿Cómo yo Ujú. cojo eso y salgo a la calle? ¿Cómo empiezo a buscar eso? Porque uno de los puntos clave para hoy es encontrar esos miedos de esos consumidores para competir hoy, ¿no? En ese escenario. ¿Cómo hago para empezar a accionar esos miedos, a buscarlos? ¿Qué herramientas cojo o por dónde me meto? Ya, chévere. Sabes, Marito, yo desde siempre he sido muy pro a la investigación cualitativa. Yo sé que me van a decir, pero la investigación cualitativa son unas hipótesis que todavía no puedo teorizar, porque numéricamente no es como la porción más grande, son solo hipótesis. Pero obviamente luego, después de la cualitativa, se puede hacer un aterrizaje de manera masiva. A ver, ¿por qué te digo esto? Porque a mí me gusta, si bien es cierto, ahorita no me puedo sentar con la gente, pero me gusta mucho sentarme a conversar, ¿ya? Y del sentarme a conversar comenzamos a entender esos comportamientos que han cambiado y qué es lo que les está pasando y en qué escenario exactamente se encuentra, qué temor, o sea, qué parte del miedo ya ha aceptado, lo ha racionalizado y cómo lo expresa, qué es lo que le da más miedo en este momento. Y, no, y eso como individuo. Y ahora en relación a conductual a mi marca, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué necesita de mí como marca? ¿Qué es lo que necesita que yo le entregue? Entonces, esa es una de las formas de comenzar a entender, Marito. Simplemente es comenzar a entender por medio de estas técnicas de investigación, que ya sean cualitativas como la entrevista, tal vez con técnicas proyectivas, igual de manera remota que se las puede hacer, sí se las puede hacer, comenzar a contactarme con mis clientes, con los que puedan darme esa apertura para poder comenzar a conversar y entender ese miedo como sociedad y ese miedo conductual hacia la categoría como tal, ¿no? O sea, empezar a hacer este tipo de cosas, empezar a charlar, empezar a buscar a los clientes, empezar a buscar qué es lo empezar a preguntarles a los clientes qué quieren, qué buscan, cuáles son sus temores, cómo acercarnos, dices tú, como llamarlos y preguntarles, Sí, como venga, ¿qué está pasando y demás? sí. La voz del cliente es súper importante, pero más importante es no solo ya tener esa información, sino luego comenzar a hacer pequeñas acciones. A ver, y con esto de pequeñas acciones lo menciono
porque está también en la gestión, o sea, la capacidad de gestión que tenga la empresa para poder solucionar o para poder entender todas las cosas que nos están diciendo los clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a comenzar a hacer con esa voz de cliente? Una cosa es comenzar a perfilar, porque yo ya tenía una visión anterior mi consumidor, me trabo, de mi consumidor como tal. O sea, yo ya lo conocía, ya sabía qué hacía, qué canal utilizaba, yo ya entendía cómo era. Pero ¿qué pasa ahora con una persona de 70 años que era muy pro del presencial, de ir a la sucursal, de estar en agencia, de ir o sea, de no pedir por aplicaciones de delivery como una app? O sea, ¿qué pasa con esas personas que ahora se han visto obligadas a hacer eso por necesidad? ¿Cómo lo voy a comprender? Es que, ¿cómo está viendo mis aplicaciones digitales? ¿Cómo ve mi página web? ¿Son amigables? ¿Para qué necesita? ¿Que yo le asesore? ¿Que yo le explique cómo manejarlo? Y este primer contacto, Marito, este primer contacto con las personas que recién tienen este vínculo con la parte digital es la más importante. Si de primera lo enamoré, se va a enamorar de por sí siempre de estos canales. Ya no los va a dejar de utilizar, porque ya entendió que era más fácil, le genera menos esfuerzo. Pero eso es cuestión de las empresas de lograr hacer esto. Entonces Pero lo es que con tú este dices, contacto, ¿no? claro, entonces lo que tú dices es, listo, le encuentro el miedo, me siento con él, lo reviso, lo perfilo y demás, y aparte de eso le doy la solución para curarle el miedo. O sea, ese es el fin de buscar esta información. Exactamente. Y ahora, ahí se abre como un paraguas bien grande, manito. Porque me vas a decir, pucha, yo si comienzo a perfilar mis clientes y tengamos en cuenta que tengo 3 millones de clientes, ya, o sea, un montón. Yo puedo llegar a tener un montón de perfiles, o sea, un montón de arquetipos, Marito, un montón, un montón, un montón, un montón. Pero otra vez vuelvo al tema de eh, qué voy a poder gestionar. Por ejemplo, si tengo 65 arquetipos de clientes, voy a poder gestionar con modelos de relacionamiento y propuestas de valor a esos 65, 90 arquetipos. No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a clusterizar unos principales que me van a servir de manera transversal. ¿Y qué es lo que voy a hacer luego? Luego lo voy a ir identificando para qué quiero utilizarlo. Es decir, el área de producto, ok, quiero trabajar con este arquetipo porque en este quiero conocer o desarrollar una propuesta de valor nueva. Listo. Ya tienes el transversal, ya sabes cómo se comporta, ¿no? Y ya vamos a hablar del tema de variables porque eso no hemos topado, de qué se compone un arquetipo. Pero ya lo entrego, este arquetipo transversal al área de producto, y lo que tiene que hacer el área de producto es comenzar a investigar también en relación a eso, porque ya tienes una primera mirada y esa es la que utiliza toda la organización. Pero ahora, ¿qué complemento le das por área? ¿Qué complemento le das desde la parte digital? ¿Qué complemento le das? O sea, ya depende de todas las áreas qué alcance quieren tener con ese arquetipo. Pero yo puedo construir arquetipos transversales y luego irlos aterrizando en el objetivo ya más específico que tenga por área. Ok, Usando todo esto que dijimos, ¿no? claro, Miedo. exacto, pero ¿cómo, todos los que no conocemos el concepto, qué es un arquetipo? ¿Sí? ¿Qué es realmente, qué es ese tema de arquetipo? Porque suena muy aterrador y suena muy mágico. ¿Qué es ese tema de arquetipos? Hasta cierto punto sí, es como etéreo. Ok. Sí. Sí, sí, sí. A ver, bueno, y se ha puesto mucho de moda, Marito, la palabra, ¿no? O sea, yo he escuchado un montón de veces hablar de arquetipos, pero no interiorizamos en realidad qué es el arquetipo. O sea, lo tomamos como en nuestra percepción de las cosas, cada uno lo toma como su realidad, pero no lo mira desde como en realidad es. Y a ver, yo te voy a decir y les voy a decir exactamente qué es el arquetipo. Entonces serían grupos de clientes, o sea, son grupos de personas que comparten expectativas, motivaciones, elementos emocionales similares. Y no hay que dejar de lado que también comparten temas demográficos, ¿ya? Pero como creo que tú también te has topado con eso, Marito, muchas veces las organizaciones lo que han hecho es tomar en cuenta únicamente la parte demográfica. Y no me vas a dejar mentir. Totalmente cierto. Pasa, Porque pasa los mucho, números exacto. venden. Exacto.
Pero claro, es que este tema como es más emocional, más romántico, no tiene como efecto tan rápido como hemos visto, ¿no? Tal vez ese efecto rápido es un movimiento de aguja momentáneo, ¿ya? Cuando yo trato con las emociones, el movimiento de la aguja es a largo plazo. Se ve un poquito después, pero es mucho más rentable. Ok, Entonces, entonces ¿qué el tenemos perfil, aquí? ok, entonces el Cuéntame, arquetipo es cuéntame. un perfil, o sea, es Sí, es un como perfil. una caracterización. Ajá. Ok, Voy a entonces, reunir y voy a clusterizar. Como es un entonces, grupo homogéneo. exactamente, entonces yo tengo que salir a la calle, hablo con la gente, le pregunto sobre sus miedos, y al que tenga miedos parecidos, los agrupo. Entonces, si le tiene miedo al, ¿cómo es que se llama? Al sin tapabocas, ese es un grupo. Si le tiene miedo a ir al banco, ese es otro grupo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Genial, exactamente. súper. O sea, lo que vas a hacer es comenzar a buscar recurrencias. Y esto yo ¿Ok? también, están por ahí mis alumnos conectados, saben que yo les molesto muchísimo con eso. O sea, las recurrencias son la parte donde van a encontrar los insights, de donde van a poder hacer agrupaciones, de donde van a poder entender a su consumidor, de donde van a poder generar estrategia. Entonces, ese es el punto crucial de poder armar los arquetipos, que yo tengo grupos homogéneos donde voy a poder armar estrategias mucho más personalizadas. Ya. Oye, y ya que estamos en este tema, ¿arquetipos y buyer persona es lo mismo o es diferente? Porque en digital Mm, hablamos mucho del buyer persona, ¿no? De buscar al buyer persona, de encontrarlo, de revisarlo y nos enfocamos siempre en que específico. ¿Es igual? ¿Tiene similitudes o no? ¿O tú cómo lo mm, ves? las, las matices sí son un poquito diferentes, o sea, porque igual en el buyer persona estás encontrando tal vez otros insumos que sean mucho más específicos y enfocados en temas digitales, ¿ya? En cambio, el otro es un poco más abierto, es una visión más 360. Esa sería como la diferencia entre los dos, pero el objetivo es el mismo, o sea, Ya. entenderlo, perfilarlo, O pero sea que o sea, se enfocan en cosas adicionales, como O sea más que específicas. de acuerdo a eso, Kate, de acuerdo a lo que tú dices, la persona que tiene miedo a salir a la calle porque se puede contagiar o que tiene miedo de no ver a la gente con tapabocas, ahí tendríamos un arquetipo. Pero la persona que está preocupada porque quiere vender por internet y no está digitalizado, ¿ese sería un buyer persona? No necesariamente. Lo que vas a hacer con el buyer persona, Marito, es que también lo que vas a entender es su viaje dentro del flujo, digámoslo así, de la web, por ejemplo, Ya. qué interacción tiene, cómo le va navegando en la web, cómo le va con mi app, o sea, cómo es ese flujo, cómo va recorriendo, cómo es su customer journey, digamos así. Pero lo voy a enfocar más al tema digital. En el otro simplemente son unas características más globales de su comportamiento. Ok, entonces, arquetipos, global, buyer persona, más específico a lo Sí, digital. más específico. Exactamente. Y de hecho te tengo un regalo. Bienvenidísimo. Ahorita que querías como ir perfilando Ajá, ya como estos arquetipos nuevos que tenemos, ya hay una investigación de genial. Ernest Young, ¿ya? Ajá. ¿Qué es lo que dicen ellos? Bueno, es una empresa de consultoría y de auditoría. Han hecho una investigación en relación al comportamiento y han identificado 4 consumidores. Por el momento Súper. hay 4 consumidores, ¿ya? Cuatro Que son consumidores de universales, este momento. sí, de este O momento. sea, tenemos ese estudio recién salido del horno y tenemos cuatro consumidores para ir a atacarlos. Exactamente. Genial, Claro que tienes súper. que, pero obviamente tienes que comenzar a acoplarlos también a tu organización como tal, a tu marca para Claro. poder llegar a cada uno de ellos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que han visto? Primero está el que ahorra y acumula. Ajá, Este ahorrador y acumulador es como una persona muy planificadora y lo que está haciendo es comprar más alimentos y menos ocio. O sea, ajá. lo que él quiere es abastecerse, lo que quiere es como está centrado más no es optimista con la situación, ¿ya? No tiene mucha esperanza, no tiene mucho miedo. Como esos del Discovery que acaparan y guardan y guardan y guardan para la bomba atómica. Eso, Ah, ok, entendido. los acumuladores, ya. Sí, 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 ¿ya? Así es este primer personaje, este primer arquetipo que es como muy acumulador, que está comprando por abastecerse, que no le importa mucho lo que está pasando a su alrededor, más que como cuidarse, enfocado O mucho sea en que, material.
O sea que a este gato, que es acumulador, que dice Andrés Ayala, ese soy yo, ¿sí? A ese gato que dice, oiga, hay que venderle pilas que ya se va a acabar por tiempo limitado, su vecino ya lo tiene y usted no lo ha comprado. O sea, a ese le activamos ese miedo. Pero en alimentos, ojo, porque En en el resto de alimentos. categorías no está mirando, no Ah, está ok, mirando en entendido. otras Puro categorías. alimento, ok. Sí, ¿ya? O sea, como las cosas más básicas, eso es lo Ok. que él está mirando. Luego tenemos un segundo que sería se llama el recorte profundo, ¿ya? Perdón, ¿el Ahorita, cómo? recorte profundo. Recorte profundo. Eso suena a película francesa. Bueno, bueno, no es solo señor, que puede ser señora también, con este joven. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Lo que pasa en específico con este consumidor es que hay un mayor impacto en el estatus laboral. Y es una persona que ha pasado de los 45 años y en este punto lo que pasa es que, claro, está habiendo mucho impacto económico y lo que hay es un montón de recorte en la parte laboral. Esta persona está sufriendo esta parte del desempleo. Entonces, las marcas ahorita no son su principal preocupación. O sea, su principal preocupación está en otro lado, está en cómo se recupera la economía, en qué pasa con esta recesión, en qué vamos a En la hacer. universidad de los hijos, en cómo voy a pagar. Exactamente. Entonces, ¿qué hago como marca si no le interesa saber de mí? ¿Qué se te Claro. ocurre, Marita? No, ni idea, ni idea, ni idea. ¿Qué hacemos? Ser empático. A Ya. ver, un caso, por ejemplo, un caso anterior, por ejemplo, en el sector automotriz, por ejemplo, tenemos a Hyundai cuando hubo la burbuja inmobiliaria en el 2009, que fue una recesión también fuerte. ¿Qué es lo que hizo Hyundai? No se preocupó como el resto de marcas de la automotriz, esto estoy hablando en los Estados Unidos como tal, no se preocupó como el resto de marcas en bajar sus precios, porque obviamente también al bajar tus precios estás sacrificando tu rentabilidad, ¿no? Tu margen de utilidad, sino que fue empático. Dijo, ok, yo no me voy a diferenciar por el precio. Lo que voy a hacer es entenderte, porque sé que no tienes trabajo. Y lo que yo voy a hacer es venderte el auto, me pagas como puedas, me pagas cuando tengas. Si es que recuperas el trabajo, perfecto, me pagas. Si ya no tienes el trabajo, entonces me devuelves el auto y no ha pasado nada. ¿Qué vínculo emocional logramos tener ahí? No tenía la mayor, Claro, y o sea, el ahí, mayor interés de la marca, pero yo le claro, genero esa y necesidad. ahí se acciona lo que tú hablabas hace un rato de, oiga, yo me solidarizo, yo me enamoro de la marca que me ayudó. Exacto, exacto. La que fue más empática, la que hizo un vínculo emocional conmigo, la que me entendió, la que fue transparente, la que no me presionó por cobrarme porque sabía que no tenía en ese momento, ¿ya? Eso pasó en Claro, específico con Hyundai. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Ford en estos momentos de esta crisis del COVID? Igual en los Estados Unidos, lo que hizo es comenzar a construir respiradores, ya. ¿ya? Y desde la parte del crédito automotriz lo que está haciendo es que es mucho más flexible con los que tenían su crédito automotriz. Entonces, esa es la parte que es como la de solidarizarse con su grupo De buscar consumidor. esa ala empática, ¿no? Entonces tenemos el Exactamente. ahorrador y el recorte profundo. Listo. ¿Qué otro perfil Ajá. tenemos? Tenemos otro que se llama En calma y siguiendo con lo suyo. Ajá. Y le ponen este nombre en específico por una frase de un póster de la Segunda Guerra Mundial, que es Stay calm, carry on. ¿Ya? Ajá. Lo llaman ahorita así, y estos son los más relajados, es como que no ha pasado nada. Como, Estos que hágale. están bloqueados, sí, o sea, esto está igual, no pasa nada. Estos son los que, a los que Pero les ¿es un no pasa podemos nada hacer caso. negativo o es un no pasa nada, vamos a hacerle? Sí, eso no pasa nada, vamos a hacerle, esto va a pasar, Ah, ok, esto entendido. O sea, vamos a es un no pasa nada sobreponernos. propositivo. Es listo, hagámosle que Sí, eso no ha exacto, parado y hay que seguir. exacto. Entonces, la mayoría de los comportamientos, de los hábitos de consumo que este consumidor tenía están intactos, no ha pasado nada. O sea, no hay mayor variación, están muy Genial, positivos. Ujú. genial. Y el último entonces Y tenía, el último, y al escuchar el nombre, sí, no sé por qué se me viene a la cabeza cuando somos máquinas de asociación, me acuerdo de un oso, no sé por qué. Hibernar y gastar. Y bueno, obviamente, por lo de hibernar. ¿Ya? Eh, Estos de hibernar y gastar, ¿qué pasa con ellos? Básicamente son más de la generación Z, ¿ya? ajá. O Son los más sea, jovencitos, están en un nosotros estado no. de... o sea,
haga- hagamos una cosa más. Sí, no, nosotros no. Bueno, a ver, no, lo que pasa es que, a ver, cierto que es otra cosa que me olvidé de mencionar. O sea, ahorita no hay que estigmatizar mucho las edades. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya esta parte, la demográfica, como que se queda de lado, o sea, mi edad, ya se queda de lado. ¿Por qué? Ajá. Porque ya está aflorando esta parte emocional más que la demográfica. Entonces ya no voy a ver mucho las generaciones, sino más bien qué es lo que está pasando en el Ok. comportamiento en la parte emocional. Entonces yo Sí, puedo tener yo una soy persona de millennial porque 70 jugué años, Atari, tal cual. yo también, tal vez no, aquí no saben de lo que estamos hablando. Pero bueno, con esto me refiero que puede haber una persona de 70 años Ajá. que ahora sea mucho más digital que una persona de 25 o de 20. O sea, eso se puede dar tranquilamente. Entonces, Ok. no le vemos mucho para el tema de la generación. Yo lo estoy Ah, no, nombrando porque tal vez era un en el estudio chascarrillo. está eso. Sí, o sea, en el estudio nos dicen eso, pero yo pienso que sí hay saltos de generación también. Ahí están metidos, están Claro. colados, están por Bueno, ahí. ¿y qué hacen estos que hibernan y gastan? Estos están en un estado de letargo. Estoy inactivo, estoy gastando, estoy viendo la vida pasar, es como un poco más pesimista. Está como esperando a ver qué pasa. Y con ellos también no es un comportamiento de consumo normal, ¿no? O sea, es el ver qué pasa y también sus planes están postergados, entonces está como en un estado depresivo, más o menos. Que Ujú. de hecho eso se une mucho al estilo de vida precisamente de los late millennials y los centennials, ¿no? Que es yo salgo, yo viajo, yo compro, yo tengo el mundo a mi disposición, bueno, tenía el mundo a mi disposición, viajaba donde quería, hacía lo que quería, montaba lo que quería y ahora ya no se puede hacer nada. Ah, Más bien, más bien creo que se está viendo las formas, Marito. ajá, Yo creo que todos nos estamos entrando en este tema de que no hice ciertas cosas porque no me daba el tiempo, porque estoy en esto, porque estoy en otro, quería emprender, quería hacer esto, no podía. Y ahora me estoy dando cuenta que tenía todas las posibilidades al frente, tenía todas las oportunidades. Y ahora estoy comenzando a utilizar el tema digital, ¿no? Para poder hacerlo. Y en esto, específicamente, ahorita que topas este tema, tenemos un reto, Marito. Tanto los consumidores como las marcas tienen un reto súper fuerte ahorita con todo este tema. Y es el entender qué está pasando y, o sea, investigarlo, entenderlo y finalmente accionarlo. ¿Cómo me voy a adaptar como marca a lo que está pasando? ¿Cómo me voy a adaptar como consumidor a lo que está pasando? Tenemos que reinventarnos. Tenemos que tener la capacidad de innovar, ¿ya? Y no, por ejemplo, o sea, no voy a dar como que nombres de marcas en específico, pero es como que, ok, mi core es como Ford, como lo que acabamos de hablar. Mi core es de la automotriz, yo vendo autos, yo atiendo el tema de postventa, pero no, ahorita eso no se mueve, o sea, eso no se está moviendo. ¿Qué hago como empresa para no caer en una crisis? Reinventarme. Y es lo que acabo de decir, o sea, comienzo a construir respiradores y de pasito estoy haciendo algo por la sociedad que igual voy a ser recordado por eso. Entonces entonces en tenemos un ese, reto súper fuerte. claro, entonces en ese orden de ideas, Kate, de acuerdo a lo que nos dices, nuestro reto, como por ejemplo, nosotros desde el área digital de las compañías, como para acompañar el proceso digital de las empresas, y debemos ayudarles a guiar este proceso a adaptarse. O sea, nosotros tenemos que conocer a nuestros clientes y revisar a nuestros clientes para darles la mano y ayudarlos a adaptarse, ¿verdad? Exactamente, porque es lo que te decía hace un momento, somos un mundo lleno de percepciones, cada uno tiene su propia verdad, pero lo que hacen las marcas es también cambiar esas percepciones, porque es posible hacerlo mediante la comunicación y las acciones que hacen las marcas. Entonces, mi reto está en eso, ¿cómo logro empatizar con ellos en relación a esto? Ok. Ujú. Entonces, para conocer al consumidor y no morir en el intento y no y mirar qué hay detrás de los tapabocas. Uno, conocer cómo está pensando, conocer su cerebro, conocer su parte límbica, conocer su parte reptil, conocer su parte racional y mirar si hay alineaciones o desalineaciones, se puede decir, en esos pensamientos, ¿cierto? Después charlar Más con que el hombre. nada,
Sí, sí, Marito, pero más que nada es enfocarnos mucho en la parte esta del comportamiento, lo que te decía. Nosotros vamos a identificar todas estas capas en relación a todas las variables psicográficas que levantemos. Es Ajá. decir, esta parte conductual que ya sería netamente con la categoría, o sea, el top of mind, el share wallet, o sea, muchos indicadores que eso se puede preguntar dentro de un conversatorio. También esta parte de comportamiento ya como individuo, ¿no? Qué me gusta, qué no me gusta, a qué le tengo miedo, qué le tengo miedo en relación a mi categoría. O sea, ya comienzo a levantar todas estas variables psicográficas para comenzar a entenderlo. Ujú, Ok, claro, y tengo esa información y después me siento con él, empiezo a charlarle y a identificar sus miedos, ¿no? ujú, Principalmente en este momento, identificar a qué le tiene miedo, ¿sí? Y exacto. saber cuál si está en los, ¿qué? En cuanto a catástrofe, autoevaluación, pérdida de control e incertidumbre, que yo creo que, señores, esto es clave cuando ustedes van a salir ahorita a preguntarle a su gente, a hablar con su gente, tener claro estos 4 elementos, ¿sí? ¿Qué tiene en la cabeza sobre la catástrofe, sobre la autoevaluación, sobre la pérdida de control y la incertidumbre? Para después enfocarnos en los perfiles de ahorrador, recorte profundo, en calma y adelante y hibernar o gastar. ¿Hice bien la tarea, Kate? Exactamente, Marito. Pero ¿sabes qué? Ahorita que lo retomaste, esto no es únicamente con el cliente externo. Ok. Como marcas, hay el reto también de hacerlo de manera interna, porque el colaborador también es el reflejo de lo que pasa en la empresa. Y el colaborador va a ser lo que la empresa haga por él, ¿ya? Entonces, esto se hace igualito también con el cliente interno. Claro. Y ahí sí te vale mucha razón porque eso nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos toda la comunicación para las empresas y para el cliente interno, para en este momento, precisamente como, oiga, esté en calma, tranquilo, no lo vamos a votar, no va a perder su empleo, y todos estos mensajes de comunicación interna que estamos creando, es esto, entender ese perfil de estos consumidores internos, de estos clientes internos, para como marca, como su empleador lo estoy acompañando para que usted siga adelante y para que construyamos mundo juntos. Exactamente. Y se plantean los mismos puntos que hemos conversado con cliente interno. Obviamente hay matices diferentes que van a cambiar, pero en sí eso es lo que necesitamos entender para poder ayudar. Óyeme, y por ejemplo, ya en tu quehacer, porque pues aparte de todo toda esta consultoría y todo este mundo de tema de consumidor y experiencia que tienes en la cabeza en la región, es en ese momento, tú estás trabajando por una entidad financiera, una de las más importantes en Ecuador, y me gustaría saber cómo están afrontando ustedes esta visión, cómo están viendo este tema de actualidad de COVID y demás, cómo se están y qué están preparándose para eso, cómo lo están resolviendo. Bueno, básicamente en sí todo lo que te he mencionado en este momento, Marito, o sea, Es, es el adaptarse, es el comenzar a entender, el no estar pasivos, el activar el tema del teletrabajo, el visionar igual el trabajo de otra manera, el poder entender que la productividad igual puede ser mucho mejor desde el teletrabajo y que estamos trabajando todos los días para mejorar todo lo que está pasando, para mejorar la calidad de la experiencia de los clientes. Creo que como muchas organizaciones es buscar eso, ¿no? El bienestar mediante muchas acciones internas, sí, obviamente, y mediante cosas que se están haciendo. Puntualizarlo, no te lo puedo puntualizar, pero básicamente es contarte esta historia en general de esta adaptación y de este ser empático y transparente con el cliente. Pero más que nada es definir el negocio desde la perspectiva de cliente. O sea, Ok, yo escucho mucho, incluso desde mis alumnos, y los vuelvo a mencionar, que suponen mucho, y no es desde solo los alumnos, muchos ya en las empresas suponen y suponen y suponen, y no está bien. O sea, lo que tenemos que hacer es comenzar a investigar y en esos supuestos llevarlos ya a aterrizarlos, a ver, a confirmarlos. Es verdad lo que estoy suponiendo o no es verdad? ya, Siempre justificado. Entonces, una de las cosas más importantes es definir esto para el negocio, ok. ser más clientes céntricos, ¿no? Kate, ¿y cómo manejar ese cliente centrismo, sobre todo, y nos pregunta Andrés Ayala, ya en función del cliente centrismo del cliente, ¿esto cómo se maneja?
¿sí? Ya en un escenario B2B, en un escenario B2C, ¿cómo se maneja eso a través de la investigación y de todos estos tips que nos has dado? ¿Qué hay que hacer? Como ya poniéndolo en papel, ¿qué tendríamos que manejarlo? A ver, mucho se está haciendo por la parte digital, ¿ya? Para poder tener este contacto con las personas, pero no hay que olvidarnos que siempre van a necesitar el toque humano, ¿ya? Entonces, se está accionando mucho los temas de call center, por ejemplo. Ya estaban rezagados por una parte, no por completo, pero ahora comienza a despuntar, ¿no es cierto? Porque es uno de los canales donde tengo contactless, o sea, no me va a pasar nada, no me estoy arriesgando, es de menor exposición, entonces digital, call center, todo lo que tenga menor contacto es por donde yo puedo comenzar a accionar cosas como el tratar de investigar, como el de hacer preguntas, como el de levantar la voz del cliente, ¿ya? Y luego con eso puedo comenzar a hacer acciones rápidas, porque tal vez si yo comienzo, soy muy visionario y estoy armando un proyecto grandísimo, a lo mejor no lo puedo accionar ahorita, queda para muy luego, y el cliente ni siquiera lo va a percibir. Entonces hay que hacer acciones rápidas con esta voz de cliente. Ok, cuando tú hablas Eso de más voz que de nada, cliente, esa es la mirada. claro, cuando tú hablas de esta voz de cliente, se me viene a la cabeza una pregunta, uno de los grandes problemas COVID de esta semana, ¿sí? Que se ha venido generando, o sea, nos ha tocado reprender durante estos 5 o 6 semanas que tenemos con este rollo. Y el último problema COVID en función del tema de consumidor y demás, y todo este tema de manejo de clientes, es que aparte que nos tocó aprender a vender y a controlar todo el tema de la gestión de dar valor a través de lo digital, es cómo empezamos nosotros a dar valor a través del servicio al cliente. Porque si no estábamos digitalizados en función de la venta y nos tocó digitalizarnos a última hora, este tema del servicio al cliente, cuando se nos choca con las antiguas, ya que hablabas del call center y demás, ¿cómo hacemos para avanzar en eso? ¿Cómo hacemos para saltarnos eso y mejorarlo? Todo tiene que estar conectado. O sea, no pueden ser áreas independientes. Todos tienen que saber todo lo que está pasando en relación a voz de cliente, porque esa es la única forma de accionar y que el cliente no tenga que ser varios contactos, sino que al primer contacto se pueda solucionar las cosas. Y esto es básicamente una omnicanalidad, ¿no? Dentro de la organización. Exactamente, es decir. Y es complicado, es complicado. Tú viste el mercado ecuatoriano, no está tan avanzado en temas de experiencia cliente como ya está en muchos años más adelantado Colombia o Perú, que fueron los mercados más cercanos que pude mirar. Pude ver que las organizaciones están mucho más avanzadas en ese tema. Pero básicamente es eso, comenzar a dar esos pasos que igual no pueden ser visibles de ahorita ni ser tan tangibles para el consumidor porque se están gestionando de a poco, porque hay que entender eso, que estamos entrando en esto de poder entenderlos, poder empatizar. Genial. Y bueno, Kate, Ujú. pues ya para ir como cerrando y dándole como guinda a esta maravillosa charla, donde nos has ilustrado muchísimo, tanto desde la teoría como desde la práctica, con los ejemplos, estudios y demás, realmente maravilloso charlar contigo. Cuéntanos como 5 tips que hay que tener en cuenta para entonces salir a la calle y empezar a buscar y entender a ese consumidor. Como cuál sería ese y se podría decir que debemos tener nosotros en cuenta para empezar a aplicar todo lo que nos has dicho. Perfecto. A ver, una de las primeras que ya les había mencionado es que es necesario o sea, más necesario que nunca que las empresas cambien su rumbo, o sea, se orienten hacia relación más fluida con los clientes, ¿ya? Porque la comunicación transparente y oportuna es lo que nos va a ayudar a vincular. Esa es una de ellas. Tener una imagen más humana y empática. Esa es otra visión que el cliente debe tener de las marcas, que está más cerca a ellos, que es más personalizado. Hay que tomar en cuenta también que el hombre es un ser social, o sea, busca y buscará siempre el contacto humano. Entonces, por ese primer punto, este primer tip sería el adaptarnos y poder ser cercanos, ser más humanos. Otro de los tips sería definir el negocio desde la perspectiva del consumidor, como les estaba diciendo. Entonces, no es desde una suposición, ¿no? No es desarrollar la investigación y tenerla guardada y no hacer acciones con lo que tenemos y no analizarla, sino ya es analizarla, es encontrar estos insights. Acuérdense que los insights, como ya hablamos hace un momento, están llenos de emociones. Mi manera de identificarme va a ser por esto. Si encuentro bien en la investigación estos insights, yo voy a saber cómo realizar estrategia para mi consumidor. Ese sería Genial. el segundo. Tercero.
El tercero, lo mencioné un poquito en el anterior, que sería sumar a los datos o estadísticas que ya tenía de mi negocio las emociones. Porque ya decíamos, esto es como muy romántico, muy etéreo, utópico también. Entonces, no, o sea, sí hay forma de poder plasmar todas estas variables psicográficas en datos ya aterrizados, llevando todas estas variables psicográficas a encuestas, ¿no? Kate, me quedan 9 segundos, pero porfa, y señores, nos conectamos ahorita para hacer el cierre, ¿listo? Entonces, ya vamos a cortar. Nos hablar el tiempo todavía. Llevo cinco programas de estos y todavía no puedo, siempre me cortan, se me acaba la moneda. Entonces, no te preocupes, Kate. Entonces, me estabas diciendo, la cuarta, meterle los datos, emoción, ¿no? Ese es el tercero. El tercero. Que ya poder analizar toda la data que tengo, no la tengamos guardada, eso es muy importante. Okay. Incluso la anterior que tenía, para poder ver también un histórico, una evolución, qué es lo que estaba haciendo antes, qué es lo que está haciendo después y qué es lo que hará, ¿ya? También hacer una proyección. Entonces, todos los datos que tenemos del consumidor es importante de nuestro cliente. Cuarto, a ver, de cuarto, es trabajar en los arquetipos, es perfilar a los consumidores por su comportamiento y su conducta. Ya dejemos de lado un poco el tema demográfico. ¿Nos va a servir? Sí, un poco. Para ciertas estrategias es importante también tener el demográfico, pero vemos más importancia al tema de conducta, al tema de comportamiento, al tema de las emociones, es mucho más importante también en este momento. Y finalmente, Marito, el quinto punto, el último punto. Conocer, con lo que empecé, todo se resumía en conocer. Entonces es conocer, observar, sentir a nuestros consumidores. Tuve una muy bonita experiencia, tuve algunas bonitas experiencias sentándome con consumidores, con clientes y que me digan, yo solo necesitaba que me escuches como marca. No necesito que hagas nada, solo escúchame. Y si haces algo, perfecto, vas a mejorar en mi experiencia. Pero lo único que quiero es que tú me escuches y que me entiendas. Entonces ese sería el último punto. Ok, Kate, nos pregunta aquí Tatán, hace una preguntita chiquita, ¿cómo hacemos que el cliente salte lo demográfico? Porque ya lo tiene planchado, pero ¿cómo hacemos que crean las emociones? Que el cliente cree en las emociones. Sí. O sea, pero como marca. Porque ya, claro, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo, le vendemos productos a las empresas, soluciones y demás, claro, que las empresas ya tienen claro su perfil demográfico y demás, ¿cómo los montamos en las emociones? Poniéndoles una característica en específico. ¿Te acuerdas que me decías cómo agrupas, Kate? ¿Cómo los haces grupos homogéneos? También dándoles un nombre. Por ejemplo, como te dije, los 4 ahorita que son los que se han perfilado de acuerdo a su comportamiento. Listo. Mira, tienes este consumidor que es el planificador y el que ahorra y el que acumula. ¿Ya? Y este también tiene estos ciertos demográficos, está por aquí, está por acá, sí, pero esto es lo que le está haciendo como individuo. Lo que ya conoce. Exactamente, o sea, no lo voy a dejar totalmente de lado los demográficos, pero sí le voy a poner más atención a la parte conductual. Entonces yo voy a dar esa perspectiva desde, mira, esto está pasando, como marca puedes hacer esto, o sea, qué acciones puedes hacer frente a eso y así le estoy tangibilizando un poco el tema de los psicográficos también. Genial. Pues Kate, no me queda más sino agradecerte de verdad por este rato que estuviste compartiendo con nosotros. De verdad, muchas gracias por esta charla, gracias por todo lo que nos has brindado, por todo el conocimiento. Para nosotros un placerazo haberte escuchado. No, qué gusto, Marito, igual verte a los tiempos, qué gusto. Muchas gracias, de verdad. Y pues nada, señores, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado en este espacio, por estarse reconectados en este cierre. Ya les prometo que para la próxima sesión ajustaré más los tiempos y aprenderé más a manejar este corte. Muchísimas gracias de verdad por su espacio. Gracias a Digital Box, como siempre, por todo el montaje, todo este desarrollo. Y gracias a Pelican Colombia, que se nos une en a partir del episodio 5 y nos va a estar acompañando durante las próximas sesiones de Los Zapatos Rojos Presenta. ¿Sí? Y también, pues claro, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, ya tenían mi cuenta de Instagram, que es @InsideWavesF, o en LinkedIn también. Catarina y Salvador me pueden encontrar en cualquiera de los dos y cualquier cosa, si tienen preguntas, si quieren hablar de algo al respecto, si se quedan con una duda, me pueden contactar. Yo de mil amores, me encanta la enseñanza, pues sabes, Marito, estoy en la parte de la docencia, entonces a mí me encanta enseñar. Me pueden contactar por el
Gracias, no, pues nada, Kate. Muchísimas gracias de verdad por todo. Y recuerden, estamos en @de los zapatos rojos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Gracias y recuerden, soy de los zapatos rojos y resuelvo problemas digitales. Y además, si no se digitalizan, se joden. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Marito. Chao a todos.